Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro video más de este curso de Flutter para principiantes. Y siguiendo con el lenguaje Dart, ¿cierto? Vamos a estar estudiando la estructura try-catch. Este tipo de estructura nos va a permitir manipular ciertas excepciones que pueden ocurrir durante la ejecución de nuestro programa. Antes de comenzar con lo que es el bloque try-catch, me gustaría hacer un poco la diferencia entre el concepto de error y el concepto de excepción, que por lo general se usan indistintamente, yo también lo hago, pero hay ciertas diferencias, ya que un error por lo general suele ser fatal y conlleva a la detención de nuestro programa. Puede ser causado por factores internos como un código recursivo que termina de botar la memoria, o factores un poco más externos como el sistema operativo, una falla en el hardware, etcétera, etcétera. Por otro lado, una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución de nuestro programa y que puede ser manipulada para que nuestro programa no se termine deteniendo, que no falle, ¿cierto? Aquí puse cuatro de las excepciones más típicas que nos podemos encontrar, solamente a modo de ejemplo, yo sé que hay otras. Tenemos, por ejemplo, el format exception, tenemos el integer division by zero exception, range error, and implemented error. Y es que ustedes leyendo un poco el nombre de la excepción ya pueden más o menos intuir de qué se trata. Por ejemplo, el format exception, un error en el formato que puede ocurrir, por ejemplo, cuando intentamos convertir una cadena de texto de string a un número entero. O también el integer division by zero exception, que es cuando intentamos dividir por cero a una variable de tipo entera. ¿Ya? O en este caso intentamos asignar una variable de tipo entera. O también, por ejemplo, el range error, que es cuando intentamos acceder a una lista con un índice que no existe. Por ejemplo, tenemos una lista de tres elementos y intentamos acceder mediante el índice 10. Ese elemento está fuera de rango, entonces va a lanzar una excepción del tipo range error. También tenemos una excepción bastante típica que se suele usar, por ejemplo, cuando creamos una función pero no le definimos el cuerpo a la función, sino que lo queremos hacer más adelante. Y en otra parte de nuestro código mandamos a llamar esa función, nos va a lanzar una excepción del tipo unimplemented error. Obviamente cuando nosotros lo colocamos explícitamente. ¿Ya? También tenemos que todas las excepciones son del tipo exception, ya que es como la clase más global, que contiene todos los métodos y propiedades de una excepción. ¿Ya? Eh, vamos a, vamos a crear un archivo que se llama trycatch.dart, donde vamos a poner en práctica para visualizar mucho mejor esto que les acabo de mostrar. Voy a crear el método principal, el método main, y veremos que la estructura de un try-catch es bastante simple. Su forma más básica es muy simple. Simplemente es la palabra reservada try. Dentro de unas llaves va a ir todo el código que puede generar o no una excepción. ¿Ya? Y aquí con la palabra catch vamos a poner paréntesis. Dentro de este paréntesis va a poner el nombre de la variable, ¿cierto? Que va a ser la excepción capturada. Y dentro de estas llaves va a ir todo el código que se va a ejecutar si es que ocurre una excepción. Si es que no ocurre una excepción, este código no se va a ejecutar. ¿Ya? Entonces acá tenemos que estamos dentro del bloque try. Acá tenemos que estamos dentro del bloque catch. O sea, si es que esta línea se llega a ejecutar es porque se capturó una excepción. Voy a guardar los cambios y lo voy a ejecutar acá en la terminal, dart trycatch.dart. Y veremos que dice dentro del bloque try y no ocurrió ninguna excepción. Voy a forzar a que el programa lance una excepción, por ejemplo, una excepción global que va a decir, esta es una excepción custom. Voy a guardar los cambios, voy a ejecutar. Y si se fijan, aparece que se ejecutó dentro del bloque try, dentro del bloque catch. Y se ejecutó esta línea porque efectivamente se lanzó una excepción. ¿Ya? Voy a cambiar este código, le voy a poner excepción capturada. Y le voy a concatenar la excepción que acabamos de capturar.
Me dice excepción capturada, exception, esta es una excepción custom. Y así de simple es como funciona el bloque de try catch, ¿ya? Obviamente yo puedo lanzar cualquier tipo de excepción, no solamente esta excepción global, sino que puedo lanzar el implemented error, como vimos a continuación. Le voy a pasar un mensaje, pero lo voy a dejar tal cual. Dice dentro del bloque try, excepción capturada, unimplemented error. ¿Qué es lo que pasa si es que yo no uso un try catch para nuestras excepciones? Fíjense lo que va a pasar. Voy a poner este es mi programa. Y aquí voy a imprimir otra línea que va a decir programa finalizado. Y antes de que finalice la ejecución del programa voy a lanzar una excepción. Por ejemplo, bueno, cualquier excepción. Una excepción global. ¿Ya? Voy a guardar los cambios. Y si fijan, antes de ejecutarlo, el editor de código me dice código muerto. ¿Ya? Porque intenta eliminar esta línea o arreglarla pues, antes de ser alcanzada. ¿Ya? Voy a ejecutar el código y si se fijan, mi programa me lanza una excepción. No, una vez que se lanza esta excepción, todo lo que sigue es código muerto, o sea que no se va a ejecutar, ya que esta excepción no está siendo manipulada correctamente. Intentemos leer qué es lo que nos dice el error. Dice excepción no manipulada y me dice que está en la línea 3, ¿cierto? Y que ahí ocurre la excepción. ¿Ya? Así que esa es la importancia de manejar bien nuestras excepciones. ¿Ya? Además de la estructura básica del try catch, nosotros podemos añadir la palabra reservada finally y nosotros le podemos adicionar código, adicionar lógica a nuestro estamento try catch. Este tipo de código se va a ejecutar siempre, independiente si se lanza o no se lanza una excepción. Ya como su palabra lo indica, finalmente va a ser tal cosa. Ya voy a imprimir print, código ejecución, ejecución finalizada. Guardo los cambios, ejecuto, dice dentro del bloque try, excepción capturada y finalmente ejecución finalizada. ¿Ya? Además de esta estructura básica, Dart nos proporciona la palabra reservada on, que es una palabra bastante útil cuando queremos capturar excepciones según el tipo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner la palabra reservada on. En el caso de que capture una excepción del tipo unimplemented error, yo voy a imprimir y voy a decir excepción, excepción del tipo unimplemented error. ¿Ya? O en el caso de que yo tenga una excepción del tipo format exception, en el caso de que sea del format exception, voy a decir excepción del tipo eh, format exception. ¿Ya? Voy a guardar los cambios, voy a ejecutar, veamos qué es lo que sucede. Primero me dice dentro del bloque try, luego me dice excepción del tipo unimplemented error, o sea, entra a este código y finalmente me dice ejecución finalizada. Y así es como funciona el código, bueno, perdón, la estructura try catch. Recuerden que nos va a permitir manipular estas excepciones para que nuestro programa no se detenga, como vimos en esta excepción. ¿Ya? Así que eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Pero antes de finalizar el video, me gustaría revisar este tipo de excepción que es bastante especial, que es cuando intentamos dividir un número por cero. Generalmente en cualquier lenguaje de programación, eh, este tipo de operaciones nos va a lanzar una excepción que va a terminar con nuestro código. Pero veamos qué es lo que pasa en Dart. Voy a poner que 10 dividido en 0. Fíjense que esto no me marca ningún error. De hecho, yo puedo imprimir por consola el resultado. El resultado es... y le concateno el resultado. ¿Ya? Voy a guardar los cambios, ejecuto y me dice el resultado es infinity.
¿Por qué creen que sucede esto? Bueno, el operador división me retorna un número del tipo double. De hecho, si yo pongo el mouse encima, de hecho no es necesario, aquí el IDE me marca que el resultado es del tipo double, ¿ya? O sea, es un número decimal. Y automáticamente Dart lo que hace es manipular esta división y me dice que este valor es infinito, por lo tanto, result es del tipo double.infinity, ¿ya? Si yo accedo al tipo double y le pongo un punto, veremos que tiene distintas propiedades. Por ejemplo, tengo el infinito, el máximo finito, el mínimo positivo. Bueno, un montón de valores que a nosotros nos interesa este, que es el infinito, ¿ya? Que es un valor válido por cómo Dart maneja los números, ¿ya? Entonces, eh, si es que yo puedo dividir por cero, ¿en qué momento ocurre este tipo de excepción? Este tipo de excepción es cuando nosotros usamos el operador de la división truncada mediante este símbolo. ¿Ya? Este símbolo lo que hace es agarrar la parte entera y asignarla a un valor, eh, o lo que hace es que nos retorna un valor de tipo entero. Ya si se fijan, aquí cambió el tipo de retorno y me dice que result ahora es de tipo entero. Voy a guardar los cambios, ejecuto y si se fijan ahora me lanzó la excepción integer division by zero exception. Entonces, ¿qué es lo que yo como buen programador debería hacer? Envolver todo este código dentro de un try catch, como veremos a continuación. Excepción ocurrida y le concateno L. Guardo los cambios, ejecuto y ahora sí nuestro código se ejecuta sin problemas. Me dice excepción ocurrida, integer division by zero exception. Y bueno, eso fue todo el video. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en otro video más adelante. Adiós.